grandesmaestros.unam. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que hayamos sido todos constantes, porque la verdad que el chiste de este tipo de cursos es que podamos seguir pues todo el proceso. Esta cuarta sesión, bueno, por supuesto, darle las gracias como siempre a Mirna Ortega por su apoyo, por supuesto, ya lo hemos dicho, al señor rector, a Teresa Uriarte y a todo el equipo que hace posible, y por supuesto a ustedes por su asistencia una vez más aquí. Pues ya hemos llegado a la cuarta sesión, con lo cual quedo muy contento, porque yo considero que esta es la cereza del pastel. Este es el punto clave, este es el punto pues más llamativo. Van ustedes a ver por qué, porque bueno, los personajes que vamos a tocar eran únicos, su poesía fue muy importante, y a este grupo le vamos a llamar la segunda generación de poetas románticos ingleses. En inglés se les dice también, en Inglaterra se les llama High Romanticism, para diferenciarlo, digamos, de los inicios del romanticismo. Una de las cosas que creo que ustedes habrán percatado es, además de la originalidad de los poetas románticos ingleses, también la diversidad, ¿no? Si ahorita vamos a hacer un pequeño recuento, pero en los inicios, con Blake, con Wordsworth y Coleridge, tres enormes poetas, tuvimos, digamos, una primera aproximación. Ahora vamos a hablar de tres, como les digo, enormes personalidades, complejas y atractivas, y que son reconocidas en el mundo entero. Ya no es simplemente parte del movimiento romántico, es todavía mejor, son los tres grandes románticos ingleses. Cada uno de ellos logró labrarse una imagen que los convirtió en iconos del movimiento romántico inglés, y efectivamente me refiero, yo estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de ellos, de Byron, Shelley y Keats, que yo me voy a permitir usar aquí los apodos que se les han puesto a ellos en circunstancias de la crítica, que son Don Juan, que sería Byron, Don Juan como Don Juan Tenorio, Ariel, que va a ser Shelley, Ariel como el personaje de La Tempestad de Shakespeare, que es el espíritu alado que apoya a Próspero y apoya a Miranda, y Adonis, que es Keats, que fue como lo nombró el propio Shelley en un bello poema que en inglés se dice Adoné, pero pues nosotros en español le diríamos Adonis. Son tres figuras emblemáticas en todos los sentidos, tres diferentes pero rebeldes del espíritu, y tres extraordinarios seres que se iniciaron muy jóvenes en el ámbito de la poesía, que vivieron la vida hasta las heces, vivieron intensamente y lograron crear una imagen propia que los convirtió en su época. A lo mejor a ustedes les parece exagerado lo que les voy a decir, pero en ídolos comparables a las estrellas de rock de hoy en día y del cine. Y sobre todo por esto, porque los tres eran físicamente muy atractivos, de personalidades muy fuertes, de una gran precocidad artística y psicológicamente también muy complicados. Eso les hacía tener lo que ahora, en esa época no se usaba ese terminajo, pero lo que ahora podríamos decir, they possess the great sex appeal, tenían sex appeal los tres, o sea, por sus maneras, por sus formas y por sus comportamientos, ¿no? Y una de las cosas curiosas es que los tres fueron héroes cuyas vidas se truncaron, en los tres casos, en el exilio, o sea, no murieron, ninguno murió en Inglaterra, y en plena juventud. O sea, ninguno de ellos pasó
de los 40 años. Byron murió cuando apenas contaba con 36 años, fue el que más vivió, también el que tal vez vivió más intensamente. Shelley y Keats murieron, uno a los 28 años, Shelley, y el otro a los 26. Los dos murieron en Italia. Byron murió en Grecia, como vamos a ver dentro de un ratito. Pero a pesar de esto, a pesar de haber muerto tan jóvenes, por eso decía yo que la comparación con los artistas de rock y con los movie stars, con las estrellas de cine, no está tan tirada de los cabellos, porque a pesar de eso, sus vidas y sus obras permanecieron, y no solo ejercieron, sino siguen ejerciendo una enorme influencia en Inglaterra y en el mundo entero. Yo me daré por muy bien satisfecho si ustedes, después de estas charlas que han seguido, se aficionan a algunos de ellos, porque realmente, aun cuando ya pasaron pues prácticamente 150 años de que ellos estaban dando lata, casi 200, siguen tan vigentes como si hubieran sido poetas de nuestra propia época. Vamos a hacer una pequeña reflexión de ellos frente a la generación anterior, y podemos decir que si Blake, Wordsworth y Coleridge, que como les dije fueron los iniciadores, Blake en particular, como les comenté también en varias ocasiones, es apenas precursor, es, digamos, de los poetas previos al romanticismo, pero Wordsworth y Coleridge pues son, digamos, los dos primeros grandes poetas ingleses que empiezan a practicar este gran movimiento. Y ellos tres fueron los primeros que le dieron personalidad al romanticismo inglés, pero yo diría que Byron, Shelley y Keats, los tres que vamos a ver hoy, lo llevaron, digamos, a su máximo esplendor. Recordando lo que habíamos hablado de Blake, les comento que Blake es el encargado de liberar la energía psíquica del ser humano. O sea, conste que estamos hablando de épocas previas al freudianismo y a todo lo que implicaba el inconsciente, la bifurcación de la personalidad en consciente, inconsciente, etcétera, y por supuesto también muy previo a toda la parte, digamos, sexual que Freud y del sueño, que fue en el que Freud desempeñó un papel tan importante. Entonces Blake libera la energía psíquica del ser humano, descubre parte del inconsciente, pero todavía más interesante, una parte demoníaca, ¿no? Al exponer sus ideas acerca de la unión inevitable que existe en todos nosotros, es claro que se va a articular de diferente manera cuando se habla del psicoanálisis, pero que hay una parte en la cual el bien y el mal están en todos nosotros. Por eso tal vez la famosa novela de Robert Louis Stevenson, en donde habla de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y que lo que buscaba realmente él era, en la novela y también el personaje Dr. Jekyll, buscando dónde estaba la frontera entre cuando uno es malo y cuando uno es, entre comillas, bueno. O sea, la unión inevitable entre el bien y el mal, entre el matrimonio del cielo y del infierno, que también ya lo hemos platicado y lo vimos muy bien en los proverbios del cielo y del infierno, y la clásica pero impostergable unión que también todos vivimos entre la inocencia y la experiencia. O sea, todos cuando somos jóvenes somos inocentes, y en la medida que vamos creciendo vamos adquiriendo experiencia, y esa dualidad entre inocencia y experiencia es lo que finalmente nos da, digamos, nuestra personalidad. Es el caso de Blake. El caso de Wordsworth, yo diría que le insufló al romanticismo, sobre todo, la idea de la veneración a la naturaleza, que ustedes también recordarán lo que dijimos, ¿no? No solo es admirar la naturaleza, es venerarla, ¿no? Porque se reconoce en ella
una suerte de comunión que existe entre la naturaleza, el vínculo divino, el elemento divino y el elemento creativo. En los poemas que pudimos citar aquí, sobre todo en la Oda de la Inmortalidad, recordarán que yo hablaba de cómo mientras más cerca está uno de la naturaleza, más cerca está de Dios, igual que cuando uno es niño, también está más cerca de Dios, y en la medida que uno va creciendo, que es otra vez la idea de la inocencia y de la experiencia, se va uno separando, digamos, de esa figura divina, pero siempre nos queda, y esa es otra de las cosas que me importan también, que propagó, fíjense, la fe en los afectos, o sea, hay una fe en todo lo que queremos, y el poder redentor de dos elementos, la memoria, ¿no? Por eso cuando él dice, aunque ya perdimos parte de la inocencia, eso no nos debe amilanar, porque siempre tenemos la oportunidad de recordar los momentos gratos, y esos momentos gratos son los que nos justifican frente a nosotros mismos y nos ayudan a superar los problemas que podemos enfrentar en la vida cotidiana, ¿no? Y por supuesto algo que también ya habíamos hablado, que en términos temáticos se habla del lenguaje de la gente común y los incidentes de la vida cotidiana. O sea que digamos que se bajó, como dijimos, de esas épicas altisonantes que parecían prácticamente sermones, a tratar pues temas mucho más humildes, mucho más sencillos, como los que vimos en el caso de Lucy Gray. Coleridge, el otro, digamos que los antecedentes, le dio colorido, le dio intensidad, misterio y ensoñación a la poesía romántica, sobre todo cuando empezó a tratar los temas fantásticos y sobrenaturales, gracias a su imaginación libre, desbordada, y me atrevería también a decir hasta un poco diabólica. Bueno, cuando vimos, casi no lo vimos aquí, pero yo sí les hablé de Christabel, ¿no? Cómo empieza a hablar de personajes que son una suerte de vampiros, y en donde el vampirismo, más que, como en el caso de Bram Stoker, en lugar de succionar sangre, como sucede también, porque yo digo que los vampiros existen, pero los vampiros existen todavía hoy en día, pero existen sobre todo psicológicamente. Hay algunas personas que succionan de otras, fundamentalmente las partes psicológicas, ¿no? O sea que de pronto uno son como si fueran, que los tuvieran prendidos del cuello y estuvieran ejerciendo un poder maligno, como el de la rosa que veíamos también en los poemas de Blake. Y eso es lo que hace un poco Coleridge cuando habla de Christabel, que seduce una mujer a otra mujer exclusivamente para llevarla al mal, ¿no? O sea, la enorme genialidad de Coleridge fue lo que le permitió adentrarse en las exploraciones sobre lo nocturno y lo sepulcral, que también, en casi todos los casos del ser humano, atrae y nos repulsa por igual. O sea, cuando nosotros vemos una película de horror, muchísimas veces sentimos esa ambigüedad de una cierta atracción y al mismo tiempo un miedo y una repulsión. Es Coleridge, yo diría, dentro de esos tres personajes, bueno, son los tres, ¿no? Pero Coleridge tal vez es el intermediario más importante entre la primera generación que se inicia con Blake y la actitud rebelde y demoníaca que van a heredar sobre todo Byron y Shelley, que son, de algún otro modo también yo le llamaría los representantes, llamémosle malditos del romanticismo, en el sentido que se usa la expresión poesía maldita en los franceses. O sea que de pronto se enfrentan a la sociedad, se enfrentan a sus convenciones, se enfrentan a sus normas morales y tratan de cambiarlas, ¿no? Y Keats, que es tal vez, como lo vamos a ver ahora, el que se cuece aparte
entre ellos porque él es el poeta puro, amante del lenguaje, de la música verbal, de la naturaleza y de dos expresiones que él quiere mucho y que también lo vamos a ver en sus poemas, de la verdad y la belleza. Vamos a ver que en uno de sus poemas él dice, truth is beauty, beauty is truth, implicando todo lo que es verdaderamente bello. Vamos a interpretarlo de otro modo, lo que es bello es auténtico y lo auténtico es bello, ¿no? En inglés se postula de una manera un poquito más fuerte, lo bello, lo verdadero es bello y lo bello es verdadero. Vamos a empezar con Don Juan, con Byron, que es tal vez el personaje que cobró mucho mayor popularidad, no solo en Inglaterra, sino yo diría que en el mundo entero. Y vamos a ver, yo diría que dentro de todos los poetas románticos ingleses, nadie encarnó de manera tan extraordinaria el aspecto físico y espiritual del movimiento como Lord Byron. ¿Dónde está Gaby? Por aquí, Gaby. ¿Me puedes poner la foto de Byron? A ver, pon la segunda. Esa no, esta. Esa es la que yo quiero que vean ustedes. Como les digo, es como un Marlon Brando, como un Elvis Presley, como un Rudolfo Valentino. Fíjense ustedes, vamos a observarlo con detenimiento. Más que bien parecido, es de una gran hermosura masculina. Es blanco, con una palidez de claro de luna, de cabellos negros y rizados, frente amplia, inteligente, ojos claros, de mirada soñadora y amenazante, nariz dibujada con gracia y firmeza, boca sensual y voluptuosa, bien definida, cuello largo, postura arrogante. Aquí más bien es la postura de alguien que está pensando, de alguien que está como poeta romántico ensoñando, ¿no? Pero él provenía además de una familia aristocrática y de abolengo, y se vestía como todo un príncipe. Fue poeta desde su temprana juventud, líder natural desde la escuela, orador nato desde sus estudios preparatorianos, al grado que muchos pensaron que en lugar de poeta iba a ser político. Sabía latín y griego, y fíjense, era deportista, practicaba equitación, jugaba cricket, un extraordinario nadador, boxeador, esgrimista y, para colmos, pendenciero. Era duelista y sobre todo un irredento enamorado. Era un conquistador de mujeres, obsesivo, compulsivo, digámosle, ¿no? Era además un gran rebelde, guerrillero, digo guerrillero en el sentido de que peleó por como lo vamos a ver, por la independencia de Grecia, y revolucionario. No obstante todas estas enormes cualidades, estas se veían lastradas por un defecto congénito que, como pasa con tantas personas que tienen defectos fuertes, le imprimieron debilidad y fortaleza a su carácter. Byron, este Byron que están ustedes viendo, si quieres ahora enséñales la otra, ahí está, digamos, lo pintaron con el traje que utilizó cuando se fue a Grecia y a Albania para empezar a luchar, porque tenía que usar el uniforme militar. Pero aquí también ven ustedes pues la enorme personalidad, y aunque parece como un disfraz, pero en realidad es algo que él estaba luchando, por lo que estaba luchando de una manera muy auténtica, ¿no? Estaba buscando la libertad de los griegos frente a los turcos. Pero les decía yo entonces que tuvo una malformación congénita en el pie izquierdo, que solo se le notaba al caminar. O sea, si ustedes lo veían, o sea, no tenía una pierna más larga que otra, como puede ser cuando ocurre que alguien se contagie de poliomielitis o lo que antes se llamaba parálisis infantil, sino tenía una malformación en un pie. Y entonces eso le creó un cierto complejo de inferioridad que logró superar, como sucede tantas veces,
con un complejo de superioridad. Muchas gentes hacen eso, ¿verdad? O sea que le sacan ventaja a los defectos y de pronto casi hasta presumen su defecto, ¿no? Fue sobre todo gracias a su férrea voluntad, a su actitud desafiante y viril, que marcó su personalidad de por vida. Como les digo, era un extraordinario nadador y cada vez que podía salía a nadar, pero cuando iba a nadar se pasaba 5 o 6 horas nadando, ¿no? Pata coja, le decía a la gente, pero Byron replicaba pata pezuña, pues prefería que lo identificaran con el mismísimo demonio a que lo vieran como un contrahecho. Cuando dice pata pezuña, ustedes recordarán cuando menos, por ejemplo, aquellos que hayan visto las imágenes de la lotería, que cuando ponen el diablo en la lotería, le ponen una pata de gallo y otra es una pata de cabra, ¿no? Él tenía un pie humano y él decía una pata pezuña, como si fuera el diablo personificado, ¿no? Y es que Byron se sentía satánico y por lo mismo llegó a afirmar cosas como esta. Esa es una cita. Dice: nosotros los Byron morimos jóvenes, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Me es igual, pero quiero disfrutar mi juventud. Y tal vez dicen que en el registro de esos cuestionarios que hacen en los hoteles, que no les voy a decir el famoso chiste de sexo que dicen enorme, pero no, cuando se registra en el hotel y en la pregunta de edad, él dijo 100 años, ¿no? Como si fuera el diablo, aunque tenía en esos momentos escasos 30 años, pero cuando le preguntaron edad, 100 años, se sentía como el demonio y se sentía que había vivido mucho más de lo que él podía o merecía vivir. Qué amable, muchas gracias. La creación del poeta como joven, muy individualista, muy consciente de su, vamos a llamarle, de su narciso, atractivo, aristocrático, indómito, arrogante, diabólico, rebelde frente a su sociedad, quedó pues encarnado en la figura y fascinante del propio Lord Byron. A ver si tienes otra imagen. ¿Tienes otra, Gaby? O nada más tienes 2 de Byron. Había otra, creo, pero a ver si la encuentras. Esas son las 2 que tenemos. Está bien, esta es más representativa, digamos, porque la otra, como les digo, es de su parte guerrillera. A este tipo de personaje que creó Byron, dentro de la academia y dentro de la crítica, el tipo de personaje que era él y que con los que trataba en su literatura, se le llama el típico héroe byroniano. En inglés se dice the typical Byronic hero, ¿no? El típico héroe byroniano. Y ahorita vamos a tratar de explicar a qué me refiero o a qué se refiere la crítica con esto. Porque el típico héroe byroniano es, en cierto modo, una suerte de arquetipo del mismo poeta, y gracias a ello logró crear a los personajes que pueblan toda su obra y que luego fueron imitados fuera de Inglaterra por escritores como Espronceda, Heine, Leopardi y algunos otros. La parte atractiva de la personalidad de Byron, la grandeza de su título nobiliario, a su padre, que también era Lord, pero le apodaban Mad Jack, o sea que también tiene una suerte de herencia de locura que le venía de familia. Su genio de escritor, el atrevimiento de sus ideas, los escándalos de sus múltiples y perversos amores. Digo múltiples porque tuvo infinidad de mujeres, y perversos porque el único verdadero amor que él tuvo durante su vida fue una medio hermana suya de nombre Augusta Lee. Lee es un apellido de casada, se llamaba Augusta Byron.
era su medio hermana y no pudo amar a ninguna otra mujer más que ella. Fíjense nada más qué paradoja y qué castigo. Pese a ello, sus admiradores escribían así, le escribían a Byron para que ustedes entiendan: "Sé loco, malo, peligroso, pero en ese hermoso rostro pálido está cifrado mi destino", ¿no? La media hermana de Mary Shelley, de la que vamos a hablar también en un momento, que es la segunda esposa de Shelley, tenía una hermana que se enamoró de Byron cuando lo conoció y conocía la leyenda de vicio y de el ingenio y diabólico y la crueldad infernal que Byron tenía en su manera de comportarse, y sin embargo le escribió una misiva como esto. Vean ustedes nada más que eso que les digo, el poder de atracción que a veces tiene la belleza junto con la maldad, que era un poco lo que les decía de Christabel y lo que les decía del poema de Blake, de la rosa, sobre la rosa. Dice así la hermana de Mary Shelley, de hecho, media hermana de Mary Shelley. Ahorita vamos a explicar por qué, porque Mary Shelley, su padre era George Godwin, pero su madre era la famosa Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras feministas del mundo. Pero eso vamos a volver un poquito después. Pero a Byron, esta señora, la media hermana de Mary Shelley, le dice así, en una misiva, le dice: "Puedo resultarle imprudente, viciosa, pero hay una cosa que el tiempo demostrará, y es que amo con dulzura y afecto, que soy incapaz de nada que se parezca a la venganza o astucia. Le aseguro que su porvenir será para mí como el mío propio. Salgo con usted una noche en diligencia o posta hasta 10 o 12 millas fuera de Londres. Ahí seremos libres y desconocidos. Usted volverá a la mañana siguiente temprano. Lo he arreglado todo de tal manera que no pueda existir ni la más leve sospecha. ¿Quiere usted permitirme por algunas horas vivir con usted? Niéguese a verme, pórtese duramente. No me acordaré más que de la gracia de sus maneras y de la salvaje originalidad de su actitud". Esa es la misiva que le manda Byron. Para desgracia de ambos, Byron flaqueó y sin proponérselo le inflautó un hijo. O sea, tuvo un hijo con ella, ¿no? O sea que, pues sí. Dicen que Byron, él mismo decía que era estudioso durante el día y disoluto durante la noche. Pero lo cierto es que, como le decían también, el magnífico, como le decían, fíjense, se levantaba al mediodía, almorzaba a las 2 de la tarde, trabajaba hasta las 6, daba un paseo a caballo de 6 a 8 y el resto de la noche hasta las 6 de la mañana lo dedicaba a las mujeres, el vino y la conversación. O sea que, y sin embargo escribió, como todos ellos, como le hacían. Realmente yo me quedo extremadamente impresionado de qué cantidad de producción tenían, a pesar de estas vidas, primero breves, como les digo, porque ninguno de ellos pasó ni siquiera de los 36 años que fue lo que vivió Byron, y tienen libros que vamos a ver aquí, ustedes vamos a ver juntos aquí. Cuando se cambió a vivir a Pisa, dicen que toda la gente se asomaba por las ventanas para ver y admirar, así le decían, al diablo inglés y su cortejo. Imagínense, iba entrando a Pisa, a la ciudad de Pisa, 5 coches, 7 criados, 8 enormes perros, 3 monos, 5 gatos, 3 pavos reales, 2 ibis, un águila, un loro, un halcón y 10 caballos. O sea, era casi como un desfile de circo, ¿verdad? O sea, ya iba Byron con su postura arrogante, recorriendo las calles de Pisa. Y claro, lo que lo perdió, en más de un sentido, fue la relación con su medio hermana, y que hizo que fuera expulsado sobre todo de la sociedad inglesa.
Él disfrutaba de los éxitos mundanos, fue un pésimo marido, se casó con una señora que se llamaba Annabella Milbank, pero se divorció rápidamente porque ella se enteró de la relación que tenía con su media hermana y además hizo algunos alardes de carácter sexual con su propia esposa, etcétera, que finalmente lo dejaron muy mal parado frente a la sociedad. Y decía Byron cosas tan cínicas como esta, cínicas y un poco vistas a la luz de ahora, machistas y a lo mejor hasta un poco misóginas, ¿verdad? Dice, mi ideal es una mujer que tenga el ingenio suficiente para comprender que debe admirarme, pero no lo bastante para que desee que yo la admire a ella. Eso, así decía. Digo, pues es un cínico también, claro. Byron realmente lo que buscaba en las mujeres era un pretexto de descanso, y era un don Juan, como los don Juanes, que se aburrían fácilmente con las mujeres. El mito de don Juan, que como ustedes saben, proviene sobre todo de la literatura española, es un mito antiquísimo, ¿no? O sea, yo creo que viene, no sé, desde antes de la Edad Media, pero digamos que primero lo llevó al teatro fue Tirso de Molina, y es uno de esos mitos de lo que se les llama también overreachers. Cuando se dice overreachers, esos personajes como Fausto, como Don Juan, tal vez cuando pienso en algún otro, que son los seres humanos que tratan de sobrepasar sus capacidades humanas, aquellos seres que tratan de pasar sus capacidades humanas. Fausto, por ejemplo, cuando vende su alma al diablo, lo que quiere es sobre todo vivir con toda intensidad y no le importa perder su alma por ello. Igual le sucede a don Juan. Y don Juan, como bueno, todos lo sabemos, empieza con Tirso, pero después también lo maneja, y lo maneja de una manera muy extraordinaria Mozart en una de las obras, que empieza precisamente la ópera en donde se hace todo el catálogo de mujeres que ha tenido don Juan. ¿Y qué es lo que pasa con los don Juanes? Que están condenados a nunca estar satisfechos. ¿Por qué? Porque una vez que se ligan a una mujer, que conquistan a una mujer, en el momento que la mujer cae, ellos ya están buscando a la próxima. O sea, es una cadena sin fin, y eso es lo que finalmente les trae, digamos, su muerte y su fin, ¿no? Entonces, él se aburría con las mujeres. Tuvo infinidad, como les digo, de todo tipo. Había una señora que se llamaba Caroline Lamb, que incluso se disfrazó de paje para que poder entrar a su castillo, y lo sedujo, y luego se convirtió en una lata para él, y siempre estaba tratando de evadir a las mujeres, huyendo de las mujeres. Su última amante se llamaba la condesa Teresa Guiccioli, que era una encantadora rubia de 17 años, que se había casado con un hombre mayor que ella. Y claro, Byron la conoce, la ve un día en una de las tantas recepciones, escribe un papelito en donde la cita, se las ingenia para que ella reciba el papelito, y ella asistió y sin mayor trámite se rindió a sus encantos. Y como en esa época también no se veía tan mal que una mujer joven casada con un hombre mayor tuviera un amante, pues sostuvieron una relación más o menos larga. Finalmente Byron muere en Grecia, en Missolonghi, el 18 de abril de 1824, luchando por la independencia del país en contra de los turcos. Curiosamente no muere en batalla. Cuando se dice muere en Missolonghi, mucha gente lo interpreta como si hubiera luchado y hubiera muerto combatiendo. Él tenía bajo sus órdenes un ejército, curiosamente, pero realmente la causa de su muerte fue una fiebre que tuvo y que no se la pudieron curar bien, y eso lo mató. Su cadáver fue devuelto a Inglaterra, pero contrario a lo que sucede con los grandes poetas, que los entierran en la abadía de Westminster, en Westminster Abbey, a él no se lo concedieron como le correspondía por ser un gran poeta,
pero por su vida escandalosa, ¿no? Los escándalos de su vida fue lo que le impidió que la sociedad lo vamos a decir, que lo canonizara, metiendo la Westminster Abbey precisamente con los merecimientos de un poeta, porque están poetas, arquitectos, nobles, es decir, es un poco como, vamos a llamarle, el lugar donde descansan los hombres célebres de Inglaterra. Finalmente lo enterraron en una tumba familiar, como todo un noble, y de lo que se puede glosar, que no fue su epitafio, pero que sirve un poco para que entendamos cuál era su actitud. Esto es lo que él pone en su poema más conocido, que se llamaba Childe Harold's Pilgrimage, que se podría traducir como la peregrinación de Childe Harold. Childe Harold es una manera de decir del joven Harold, ¿no? Entonces lo que él dice en ese poema, en el canto cuarto, dice algo así. Voy a volver a lo de Childe Harold, pero eso un poco después de que platiquemos de los tres grandes poetas. Pero me gustaría, digamos, esta parte dedicada a Byron, que ustedes sepan cuál era su sentir, no solo frente a la vida, sino también frente a la muerte. Dice Byron, hablando de uno de sus alter egos, porque eso es lo que es más interesante de su poesía, que prácticamente todos son una especie de disfraz de él mismo. Dice, pero he vivido y no lo he hecho en vano. Mi mente podrá perder su fuerza, mi sangre su fuego, mi cuerpo podrá quedar aniquilado por el dolor, pero existe algo en mí que fatigará a la tortura y al tiempo. En inglés dice torture and time, fatigará a la tortura y al tiempo, y que respirará cuando yo expire. Algo que no pertenece a esta tierra y que nadie podrá pagar, como el eco inolvidable de una lira silenciosa llega a hundirse en su propio espíritu y conmover a los corazones de piedra y los viejos remordimientos del amor. Ese es un poco como él se veía, ¿no? Viviendo con toda intensidad, viviendo con toda fuerza, y como él dice ahí, vivió, pero no vivió en vano, ¿no? O sea, explotó hasta el final, digamos, todas sus energías y sus pasiones, etc. Byron fue muy amigo del segundo personaje, que es el otro extraordinario personaje, se llama Percy Bysshe Shelley, a quien nos vamos a referir como Ariel, y que Shelley está descrito por gracias Gaby, Shelley está descrito por el escritor André Maurois en los siguientes términos. También es una cita, dice, hijo de un propietario muy rico de Sussex y nieto de Sir Bysshe Shelley, que era baronet, o sea, uno era lord y el otro era baronet, ese chico muy hermoso, con los ojos de un vivo color azul, de cabellos rubios, rizados, de tez delicada, sentía una inquietud moral extraordinaria en un hombre de su rango y tendencia, y estaba siempre dispuesto a discutir las reglas del juego. Le llamaban Shelley el loco, o sea que uno era el demonio, Byron, y Shelley era el loco. Continúo la cita. Perfectamente vestido y hasta con cierto rebuscamiento, aunque con el traje desordenado, la camisa abierta, delgado, frágil, muy alto, parecía encorvado debido a que el fuego de su entusiasmo alargaba constantemente la cabeza, que en el fuego de su entusiasmo alargaba constantemente la cabeza hacia adelante. Sus gestos eran a la vez graciosos y violentos, su tez blanca y rosada como la de una mujer, sus cabellos largos y enzarzados, una voluntad inquebrantable en un cuerpo demasiado poco vigoroso para apoyar sus decretos, le incitaban naturalmente a la rebelión. Sus ojos, de una dulzura soñadora cuando estaba tranquila, bajo la influencia del entusiasmo o la indignación, adquiría un fulgor indómito y casi salvaje. Se cuenta, él asistió a una de esas famosas public schools
inglesas. Ya saben que en Inglaterra todo es al revés. Cuando dicen public school, en realidad quiere decir escuela privada, pero le llaman pública, como también le llaman public house a las tabernas, que quiere decir puede entrar quien quiera, pero si paga, ¿no? O sea, en ese sentido es pública, ¿no? Igual en la escuela, ¿no? Que dice que había estas cuestiones parecidas a las perradas, las cuales a los estudiantes jóvenes, los estudiantes mayores, los agarraban, les decían el apodo de fags, pero los agarraban un poco como esclavos, como sirvientes. Y bueno, era una convención, pues Shelley, a pesar de todo, no se dejaba y combatía. Dice que aunque a veces peleaba no con los puños y como mujer, con las manos abiertas, rasguñando y todo, pero no se dejaba de los que lo querían agarrar, como dicen, de perro, ¿no? Si todo aquel rostro respiraba fuego, animación, inteligencias sobrenaturales, y la expresión moral no era menos sobrecogedora que la expresión intelectual, pues en sus rasgos siempre había un poquito de dulzura, de delicadeza, de ardor religioso que recordaba a los santos de los grandes frescos de Florencia. Ven ustedes ahí, es como más espiritual, más ingenuo, como le dicen, es un Ariel, una figura volátil, y vamos a ver también qué clase de vida tuvo Shelley, que también es muy interesante. Ese mismo joven, que como les digo había estudiado en Eton, que es la escuela preparatoria para los aristócratas ingleses, así como Byron también estuvo en una public school que se llama Harrow, y luego ingresó a la Universidad de Oxford. Byron ingresó a Cambridge, como les digo, son las dos grandes universidades, y de ahí sale, pues, yo diría, todo la crème de la crème inglesa, de alguna manera proviene de estas dos universidades, que por cierto, y al calce, esas universidades, cuando uno va a Cambridge y a Oxford, dice, oiga, ¿dónde está la universidad? Y siempre dicen a uno, no, la universidad es esta. O sea, toda la ciudad es una universidad. Es un concepto totalmente diferente al nuestro. No hay un campus. O sea, hay colleges y cada college tiene, ¿qué les diré?, un director, tiene varias carreras, etcétera, y la universidad es más bien como un concepto general que incluye, digamos, a todos los colleges. Pero uno puede estar en uno u otro college, todos son de la universidad o de Cambridge o de Oxford, pero la diferencia va a estar en el college en el que uno va, y también unos son más prestigiosos que otros. Pero bueno, para decir que ambos, o sea, como buenos aristócratas, estuvieron en public schools, por un lado, y después pasaron de una manera natural a estas dos grandes universidades. Shelley a Oxford y Byron a Cambridge. Pero, estando en Oxford, Shelley empezó a leer a un escritor que, como les digo, se los puedo adelantar, iba a ser su futuro suegro. Por supuesto que no lo sabía cuando él empezó a leerlo. Empezó a leer un libro que se llamaba Justicia Política, de William Godwin, y donde, digamos, lo convenció Godwin de estar en contra de la institución del matrimonio, estaba a favor del amor libre, enemigo de la divinidad, ateo, republicano. Shelley cayó en sus garras y publicó un folleto, un panfleto, que le llamó En la escuela, porque estas dos escuelas, Cambridge y Oxford, estas dos universidades, que no escuelas, curiosamente hasta la fecha tienen un trasfondo religioso. O sea, desde todas tienen una capilla, en todas se da un servicio, en todas la parte religiosa, por supuesto anglicana, es fundamental, y hasta hace poco muchos de los profesores eran célibes también, y ahora ya no. Y ahora además hay mujeres, porque antes tampoco eran nada más hombres los que podían impartir clases en estas universidades. Bueno, pues Shelley, imagínense ustedes, de 16 años, publica un folleto que se llama La necesidad del ateísmo. Pues evidentemente las autoridades pusieron el grito en el cielo, y también evidentemente
lo expulsaron. Como dirían, aquí lo sacaron a puntapiés, pues no había manera digamos, de permitir que en una universidad, digamos, de esa prosapia y donde la religión era tan importante, un jovencillo imberbe pudiera publicar una obra que se llamara La necesidad del ateísmo. Sin embargo, Shelley, a pesar de que lo expulsan, le escribe a Godwin, a William Godwin, que es el autor del libro que, vamos a decir así, que lo pervirtió, el libro que lo pervirtió, cuyo título era Justicia Política. Dice así Shelley en una carta: el nombre de Godwin siempre me ha inspirado sentimientos de respeto y admiración. Me había yo acostumbrado a considerarlo como una luz demasiado brillante para la oscuridad que nos rodea. No le sorprenderá, pues, la inconcebible emoción con que me he enterado de su existencia y de sus datos. Vive usted, y estoy convencido, prepara usted aún la felicidad del género humano. O sea, de esas cosas que ocurren en la vida, que de pronto uno descubre un libro, ese libro cambia la vida, y además Shelley tenía, como les digo, un espíritu rebelde que inmediatamente lo convirtió a las teorías de Godwin, pero vamos a ver las paradojas enormes que depara la vida en estos casos. O sea, Shelley, influido por Godwin, se había propuesto lo siguiente, y así lo dice. Me recuerda mucho, por cierto, a la frase que usa Stephen Dedalus en el retrato del artista adolescente de James Joyce, cuando hace, digamos, su pronunciamiento de lo que quiere ser. Dice así: juro ser tan juicioso y libre como pueda, juro no hacerme cómplice, ni siquiera con mi silencio, de los egoístas y de los poderosos, juro consagrar mi vida a la belleza. O sea, en cierto modo era un radical, ¿no? También influido por Godwin, consideraba que el matrimonio era odioso y detestable, y que la gente honorable no necesitaba leyes y mucho menos preceptos religiosos para poder amarse. Pero dicen que más rápido cae un hablador que un cojo, porque dice, a pesar de todas esas creencias, Shelley se enamora de una chica de 16 años, y al enterarse, para su sorpresa, que Godwin estaba casado, de hecho no solo estaba casado, había sido viudo y se volvió a casar, o sea, el escritor de Justicia Poética, que decía que no había que casarse, que había que ser ateo, que no se necesitaba ninguna referencia para poder amar, etcétera, ¿no? Se había casado primero con, les había dicho yo, Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo de Inglaterra, una mujer extraordinaria en sí misma, que aquellos de ustedes que les interese la parte del feminismo, es tal vez la pionera, la precursora. Bueno, y Shelley se enamora de una chica de 16 años, se entera que Godwin está casado, no solo casado, que ha reincidido, y entonces él decide casarse, ¿no? Con una chica de 16, él tiene apenas 19 años, se casa con una chica de 16 con la que huye, pero como le va a pasar también en la vida, no se conforma con huir, robarse, como se diría ahora, a la chica, sino se roba a la chica y a una de las hermanas. O sea, se lleva a dos por una, ¿no? Y se van a Escocia. Con ella, con Harriet, va a tener 2 hijos. Claro, su papá se va a molestar, lo va a desheredar, van a vivir al garete, se va a distanciar de su padre, lo desheredan y lo dejan sin posición social y empieza a vivir como un paria. Pero pasa el tiempo, tienen 2 hijos, empieza a ver pues lo que tantas veces sucede, como dicen, cuando por la puerta entra la necesidad, el amor se sale por la ventana. Y empiezan a tener problemas económicos, 2 hijos, presiones. Él, aunque era, digamos, de una buena familia, tenía que pedir dinero prestado, pero ya saben ustedes cómo son los usureros, le prestaban, por decirles, 1,000 guineas y le cobraban 4,000, o sea, al 400% le cobraban. Y pues así se iba, por supuesto, todo el tiempo endeudándose más y más. Entonces, con el tiempo, abandona a su mujer Harriet, a sus hijos, a su suerte,
con la gran paradoja que a veces, ¿por qué ocurren estas cosas? Se enamora de una de las hijas de Godwin. Él frecuentaba a Godwin como su ídolo, lo frecuentaba en su casa. Godwin tenía 3 hijas. La primera, que se llama Mary, la que va a ser la esposa, que era la hija de Mary Wollstonecraft, pero vivía en Escocia. Y Shelley, precisamente por el trato, etcétera, tenía encantadas a las otras 2 chicas, o sea, con su conversación, con su poesía, con sus actitudes, también con su atractivo físico, etcétera. Y entonces, y era muy bien visto en la casa porque él llegaba sobre todo a conversar, a admirar al papá, a intercambiar ideas, todo esto. Pero de pronto llega la chica, la otra hermana, que era la primera, la mayor, que estaba viviendo en Escocia, y se prenda de ella. No la conocía, y entonces Godwin se opone a la relación. O sea, el suegro se pone pesado, y a pesar de que Shelley lo ayudaba a sostenerse económicamente. Así que un buen día, también Shelley se ve forzado y se fuga con Mary y con una hermana de Mary. Ahora no a Escocia, sino ahora a Francia, como antes se fugó con Harriet y con su hermana Elisa. Pasa el tiempo, ya ven que generalmente en estos casos, como en México también sucede, se fugan y ya luego los papás perdonan y ya cuando regresan, pero no, Godwin se negó a recibir a los fugitivos. Y Shelley se defendía alegando que él solo había aplicado los principios escritos por su suegro en political justice, ¿no? Pero fíjese nada más qué defensa tan ridícula. Godwin se defendía diciendo que esas ideas eran utópicas para ser aplicadas en Londres, donde lo había dejado él en ridículo frente a sus amigos. Pues claro, se había llevado a su hija con sus ideas, ¿no? Entonces Godwin lo va a desconocer, le retira la palabra y le reclama haber secuestrado a 2 de sus hijas. Pero dice el dicho que la desgracia y el amor, quién sabe por qué, se llevan bien. Así que Mary, en una de sus cartas, le escribe esto a Shelley. Fíjense nada más. Se la robó, se enojaron con su padre, y dice Mary Shelley, le dice: querida y dulce criatura, dirigiéndose a Shelley, estréchame contra ti, aprieta a tu Mary con tu corazón, quizá un día volveré a encontrar un padre, hasta entonces sé tú todo para mí, amor. O sea que dijo: perdí un padre, pero te gané a ti, así que no me importa, ¿no? Y es que para Shelley el amor era una curiosísima combinación de sensualidad y de piedad. ¿Acaso esta combinación puede parecer dudosa, pero que él era lo que sentía que podía purificar? O sea, también con su primera esposa se casa porque la ve que está sufriendo, porque su padre la trata mal, etcétera, ¿no? Y entonces esa sensualidad y esa piedad es la que de pronto, en el espíritu rebelde que él tiene, un poco en el espíritu de profeta, si quieren ustedes, y de reformador, es lo que le hace robarse a sus mujeres. También justificaba el hecho de compartir sus sentimientos amorosos en estos términos. Cito una carta de Shelley, dice: el verdadero amor difiere del oro y de la arcilla en el hecho que dividirlo no disminuye, porque cada vez que se enamoraba de una mujer, se estaba enamorando también de las hermanas o de las que estaban cercas. Y entonces él decía: difiere del oro, porque el oro, si lo divides, vamos a decir, si tiene uno 1 kilo de oro, pues queda mitad y mitad. Dice: no. Difiere del oro y de la arcilla, dice, porque el hecho de dividirlo no lo disminuye, como diciendo, la sigo queriendo igual a las 3, ¿no? El chiste es que Shelley siempre estaba enamorado de 2 o más mujeres, pero contrario a Byron, no quiere decir que las utilizara. Nada más, casi era un amor más platónico y un amor más espiritual, ¿no? Y lo que él buscaba en las mujeres, contrario a Byron, que quería, digamos, sus cuerpos, poseerlas, él más bien lo que quería era una fuente de exaltación, una fuente de inspiración. Vamos a decir,
que era demasiado angélico, por eso se le asocia con el Ariel y las veneraba, sobre todo eso, más que usarlas, las veneraba. Y aquí viene también otras de las cosas, dentro de todas estas paradojas que ocurren en el mundo. Pero gracias a su relación con Shelley, Mary, que ya les digo que era hija de Wollstonecraft, escribió un inolvidable libro que todos conocemos, que es Frankenstein, o El Prometeo Moderno, que se publicó en el año de 1918, en principio en forma anónima, ahora por supuesto se le da todo el crédito, antes de que la pareja se fuera a vivir a Italia. Y lo que resultó es que un día Byron, cuando vivía él ya en Italia, en una villa Diodati, cerca del lago de Génova, una noche propuso: vamos a escribir todos una historia de fantasmas. Era Shelley, Byron, Mary, otro amigo italiano que estaba ahí, y una especie de concurso: vamos a escribir una buena historia de fantasmas. Pues bueno, como sucede muchas veces cuando se hacen estas propuestas, la única que lo escribió fue Mary, pero con ello pasó a la posteridad como la autora de una novela que rompió con las convenciones de la novela gótica, y para muchos es la primera novela de ciencia ficción. Si ustedes se acuerdan, se supone que Frankenstein mide 8 pies de estatura, o sea, mide, vamos a decir, 2,20 metros o algo por el estilo, además con el famoso tubo, y además toda la parte de cómo le dan vida, que es recuperar un cadáver, ponerlo en electricidad, es como reanimarlo, es un animal contrahecho, pero bueno, la leyenda y la imagen se quedó ya. Cuando uno dice es un Frankenstein, uno ya entiende perfectamente todo lo que eso quiere decir. Bueno, pues los Shelley se exiliaron para irse a vivir a Italia, en una casita en la playa, cerca de Livorno, y cerca de ahí también vivía Lord Byron, y ellos siempre tuvieron una relación curiosísima, porque sucede mucho entre poetas y amigos, que era contradictoria, era de atracción y de celos, competitiva y compleja. Yo siempre digo que a veces los celos profesionales son peor y menos justificados que los celos pasionales, porque los celos pasionales uno dice: yo amo a esta mujer o a este hombre, si no puedo concebir que alguien más lo ame, y esos son los celos pasionales. No, los celos profesionales tocan más bien con la envidia, con la competencia, con la tristeza que causa que uno destaque más que el otro, etcétera, ¿no? Bueno, pero esa era la compleja relación entre Shelley y Byron. Estando en Italia, mandan ambos a construir una embarcación. La de Shelley es típico de él. En principio le pone a su embarcación, le pone Don Juan, es decir, Don Juan, que era como su amigo, ¿no? Pero Byron, que era bastante más narciso y que no le importaba mucho, le pone a su embarcación Bolívar. Bueno, pues al otro no le cayó bien, a lo mejor se debió haber llamado Ariel, la de Byron, y Don Juan la otra, pero no fue así. Así que finalmente Shelley decide cambiarle el nombre y le pone a su velero Ariel. Y empieza con un amigo, empiezan a salir. Shelley, como buen poeta, no era un hombre práctico con las manos, no era un hombre avesado en el mar, y mucho menos capaz de manejar bien una barca. No sabía nadar, esa es otra de las cosas, ¿no? Que era también, como dicen, tentar al destino, ¿no? Contrario a Byron, que como les digo, que cruzaba realmente de una isla a otra con una gran facilidad. Y desgraciadamente, una tarde de junio de 1822, habían ido a comprar unas provisiones a Livorno, querían regresar a su casa, hubo un amago de tempestad y muere Shelley junto con su amigo, que se llamaba Williams, precisamente por no saber nadar. El obituario que le pusieron en los periódicos a Shelley, como les digo, todo eso está lleno de cuestiones realmente muy interesantes, pero el obituario en Londres decía así: Shelley, el ateo, ha muerto ya. Ahora sabrá si existe o no el infierno. Imagínense ustedes. Qué duro, ¿no? O sea, ahora vas a ver si sí existe o no el infierno, ¿no? El ateo se acaba de morir. El cadáver se perdió
como se perdió la embarcación, se hundió, se perdió, pero finalmente ya ven que muchas veces si no se los comen los animales, los peces, salen a flote y finalmente rescataron el cuerpo tanto de Shelley como de su amigo en alto grado de descomposición, y su cuerpo, como ya estaba tan deshecho, tuvo que ser cremado en la playa. Sus amigos, en particular Byron, estaba deshecho, consternado, y en las imágenes, etcétera, se ve como un hogar donde le ponen el cuerpo, y Byron viéndolo, y lo estaban quemando. Cuando se estaba consumiendo el cuerpo, uno de los amigos vio que el corazón, o sea, se estaba quemando el cuerpo, se abrió el pecho y el corazón no se había consumido todavía. Entonces uno de los amigos metió la mano en su pecho y le arrancó el corazón, se lo extrajo, se lo dio a Byron, que quedó como una reliquia, ¿no? Byron, que, bueno, pues como sucede también tantas veces, que a pesar de la competencia, pensaba que Shelley era el único hombre del mundo con el que consentía hablar seriamente de igual a igual. Y exclamó esto, esto está también registrado, dice: ¿cómo se ha equivocado la gente al juzgarlo? El hombre mejor, menos egoísta que he conocido, y qué caballero, quizá el más perfecto que haya atravesado un salón. E incluso un banquero, y esos banqueros a los que siempre estaba recurriendo Shelley, porque les digo, a pesar de que su familia era rica con todas sus rebeliones, su padre siempre lo tenía en la inopia, y que le diera tanta lata a Shelley, cuando supo que murió, dijo de su cliente que era una curiosidad psicológica infinitamente más curiosa que el propio Kubla Khan de Coleridge. El Kubla Khan, que es el poema que hemos leído aquí. Vamos a hacer una pausita, un receso de 5 minutos, y seguimos entonces con estas historias de los poetas románticos, que como ustedes pueden ver son bastante interesantes. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece las personalidades de estos dos grandes poetas? Como les digo, de una gran intensidad, dos rebeldes natos, dos extraordinarios poetas. Espero que nos quede un poquito de tiempo también para revisar parte de sus poemas, pero ahora la imagen que tenemos en la pantalla es la de Adonis, que es John Keats. De los tres, acaso es el más puro de la segunda generación del gran romanticismo, porque contrario a Shelley y a Byron, o Byron y Shelley, él no va a luchar para reivindicar ninguna idea o ninguna vanidad personal o narcisista, sino que va a tratar de observar el mundo, como les dije, a través de la belleza y de la verdad, como lo establece en su famoso poema Oda a una urna griega, de la que ya he hecho algunos comentarios. Fíjense nada más. Keats fue descrito por nuestros contemporáneos en los siguientes términos. Tenemos una o dos imágenes, Gaby. ¿Dónde está Gaby? Perdón. Una o dos imágenes de Keats. ¿Da más una? ¿Sí? Porque hay otra donde sale sentado en una silla, leyendo, pero bueno, no importa. Así está descrito Keats. Dice: tenía los hombros anchos para su estatura, poseía un rostro en el que la energía y la sensibilidad estaban mezcladas a través de la enfermedad, porque él padecía de tuberculosis. Cada uno de sus rasgos estaba bien definido y delicadamente trazado. Tenía la cara larga, la barbilla delicada, las mejillas hundidas y los ojos tiernos y brillantes, oscuros y sensibles. También, contrario a Byron y a Keats, él no pertenecía a la clase aristocrática inglesa.
Trabajaba durante una época joven en una farmacia y finalmente quiso estudiar medicina, pero como era un devoto lector de poesía, tuvo la oportunidad de conocer a uno de los poetas de la primera generación que les he comentado aquí, de nombre Leigh Hunt, que le publicó un soneto que se titula Leer el Homero de Chapman, en la revista que dirigía Leigh Hunt, y se inició en la poesía ayudado por sus amigos Hazlitt, Lamb y Shelley, que como les he dicho es también realmente espectacular y rarísimo el hecho de que todo este grupo se haya mantenido compacto y unido. La primera y la segunda generación se admiraban, se querían, se ayudaban, y gracias a eso también el movimiento romántico en Inglaterra tuvo esa gran potencia y ese gran poder. Poco a poco empezó a adquirir, hay poetas, yo diría que hay poetas que son totalmente natos, espontáneos. Algunos son, digamos, rebuscados, pero yo, por ejemplo, si pienso en poetas espontáneos, o sea, que se les brote la poesía naturalmente, lo primero que se me ocurre pensar, en principio, por ejemplo, es Pablo Neruda. Otro que se me ocurre sería alguien como Antonio Machado, o todavía más, pienso yo, el del romancero gitano, ¿cómo se llama? García Lorca, ¿no? Digo, García Lorca, que su manera de percibir el mundo inmediatamente hace que le surja la poesía, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a Keats. O sea, publicó su primer libro cuando tenía apenas 22 años. En 1918 escribe sus poemas más bellos, como la Oda a un ruiseñor, que espero, como les digo, que tengamos un ratito para hablar de él, y si no, pues nos robaremos un poquito de la próxima sesión, cuando hablemos de la novela, para que no nos vayamos sin hablar de esto. Y bueno, la Oda a la urna griega, la Oda a la melancolía, etcétera. Influenciado muchas de las cosas de él por el propio Coleridge. Por eso les digo que entre todos finalmente formaron un grupo muy compacto, donde se ayudaban, se apoyaban, se leían y al mismo tiempo se admiraban, que eso es otra de las cosas extraordinarias. A él, como les digo, el apodo de Adonis se lo puso Shelley, así como decíamos que Shelley le puso a su barco Don Juan, y ya oímos las palabras de Byron cuando murió Shelley. O sea, había realmente camaradería al margen, digo, de lo que comentábamos, que a veces es inevitable que existan también los celos. Durante esos años, o sea, es que recordemos que él murió a los 25 años y meses, o sea que su carrera, ahorita lo vamos a ver, escribió unas cartas también muy interesantes en torno a la poesía, sobre todo a sus hermanos. Sus hermanos se llamaban Tom, George, y una hermana que se llamaba Fanny. Entre ellas se encuentra una carta en donde define una expresión que en inglés se dice negative capability. Yo le llamaría en español la capacidad negativa que a veces produce el arte, que a veces la traducción al español hace que uno lleve más palabras, pero una capacidad negativa que produce el arte, en la carta dice que cuando un ser humano incurre en una incertidumbre, misterio, duda, sin necesidad de que intervenga la razón, es cuando un gran poeta influye de tal modo de belleza que sobrepasa cualquier consideración. A lo mejor esto no se entiende bien, pero espero con el ejemplo que les voy a poner quede claro. Se llaman negative capability, que vamos a decir capacidad negativa. Por ejemplo, si nosotros asistimos a ver una representación de Macbeth y estamos metidos, absortos en la trama, y de pronto vemos que Macbeth va a cometer varios errores, pero el primer error surge porque le predicen a él que va a ser rey de Escocia, y va y se lo cuenta a su esposa, y entonces empieza, digamos, las debilidades
que tiene Macbeth y por supuesto su esposa para tratar de que esa profecía se cumpla. Sí, se me está medio cayendo, perdón. Decíamos que la tecnología siempre trae sus pagos, ¿verdad? Aquí. Gracias. Cuando uno está inmerso en la obra, no quiere decir que uno no tenga la facultad de decir está cometiendo algo malo, pero estamos tan absortos y tan compenetrados en el personaje que casi lo que pensamos es no hagas eso, Macbeth, no lo hagas. O sea que esa es la capacidad negativa de la que habla Keats, ¿no? La capacidad que de pronto uno adquiere para reconocer, por un lado, que es algo malo, pero por otro lado, casi para querer que le salgan bien las cosas a Macbeth, ¿no? Esta suerte de ambigüedad que se da, él lo pone ahí entonces cuando dice que el sentido de la belleza sobrepasa cualquier otra consideración. Muere su hermano Tom de tuberculosis y él se ve en la necesidad de cambiarse a casa de otro amigo, que se llama Charles Armitage Brown, en las afueras de Londres, donde va a conocer a la que sería su musa, Fanny Brawne, de la que se enamora perdidamente y a la que le dedica uno de sus poemas que se titula La noche de Santa Inés. La relación nunca se concreta, porque él sabía muy bien que su vida estaba muy limitada, se iba a morir en un año de vida, no albergó mayores ilusiones de contraer matrimonio con ella, sin embargo le escribió algunos poemas muy bellos, pero vean ustedes la diferencia entre Byron, Shelley y Keats. Keats prácticamente, no lo puedo asegurar, pero casi puedo decir que murió virgen, mientras que Byron y Shelley a los 19 años ya se había casado y además, como les digo, se medio entrampaba con las hermanas y con la esposa y etcétera, ¿no? Y no digamos Byron, que como les digo, se le ofrecían las mujeres así al por mayor. Bueno, Keats, en un sentido, qué curioso, y contrario otra vez a Byron y Shelley, carece de historia, porque es decir, carece de historia porque casi no le sucedió nada, así como a Byron y a Shelley le sobraron dichas y desdichas, ¿no? O sea, vivieron una vida tan intensa que tuvieron cosas, muchas placenteras y también muchas desdichadas, ¿no? El gran problema de Keats consistió en haberse contagiado de tuberculosis en 1820 y haber padecido la enfermedad a la par de su amor por la poesía. No tuvo una vida mundana, ni los amoríos salvajes de Byron, y mucho menos la arrogancia y aristocracia y calidad de héroe. Tampoco participó de los amores sacrificados de Shelley, ni de sus intentos de redimir a la humanidad con ideas radicales en favor del ateísmo, del amor libre, del vegetarianismo, que se me olvidó comentarles que Shelley también era vegetariano, y de la liberación de Irlanda, porque un día se le ocurrió también cuando se casó con su primera esposa irse a Irlanda a tratar de convencer a los irlandeses de que se liberaran, pero lo sacaron prácticamente con cajas destempladas los irlandeses, que son tan desorganizados y tan curiosos, tan parecidos, por cierto, a los mexicanos, pero bueno. En el año de 1820, él también sale a Italia, pero él no por razones, no como Byron ni como Shelley, por problemas de orden social o de matrimonio, sino porque le parecía que el clima de Italia le iba a ayudar a tratar de ayudarse con la tuberculosis que tenía, buscando un clima pues más propicio para curarse, ¿no? Vivía en un departamento muy cerca de la Plaza de España, en esa famosa escalinata, y murió en 1821, o sea, apenas 25 años y unos meses. Julio Cortázar, que por cierto tiene un libro muy bello sobre él que se los recomiendo mucho, que se llama precisamente Imagen de John Keats, que era gran admirador del poeta, afirma esto que es muy interesante. Dice, del Keats de los 18 años al de los 23 hay una sola diferencia, que va de la manzana verde
a la madura. O sea, el tipo, con esa, como les digo, capacidad innata para la poesía, maduró en escasos 4 años. Se no necesitó eternidad para ser el mismo. Parecía destinado al perfecto ocio creador, que es la tarea apolínea cenital. Y tal vez por eso es que se le considera a Keats el poeta sublime por excelencia dentro del movimiento romántico. O sea, era totalmente puro en el sentido también, que como les digo, no había ideas externas a la belleza de su poesía. Por eso también se le conoce con el sobrenombre de Adonis, que como les dije, Shelley publicó en su honor. Tan era un poeta puro que escribió 3 axiomas que me voy a permitir citar. 1, escritos por él, decía: creo que la poesía debería sorprender más por exceso de delicadeza que por su propia singularidad. O sea, era el poeta delicado, ¿no? Debería sorprender al lector más por la articulación de sus ideas sublimes, como si formaran parte de sus recuerdos. Como les digo, es como Neruda y como García Lorca, que de pronto el famoso verde que te quiero verde, o no sé, cualquiera de los poemas, el de la alcachofa, el de la cebolla de Neruda, o la autobiografía de Machado, surgen casi sin ningún esfuerzo, ¿no? Luego el otro que decía, el otro segundo aforismo dice, la aspiración a la belleza nunca debe quedarse a medias. Se debe dejar al lector más que contento, sin aliento, o sea, sorprendido, ¿no? La creación, el desarrollo y la realización de las imágenes como el sol debe llegar de manera espontánea, a brillar y ocultarse sin aspavientos, aunque su magnificencia no debe escatimar la belleza de un crepúsculo. Pero es más fácil argumentar lo que debería ser la poesía más que escribirla. O sea, él está a favor, como les digo, de la espontaneidad. El tercer punto dice: si la poesía no fuera tan natural como las hojas de un árbol, entonces sería mejor que no existiera. Si Endymion me sirve como obra pionera, ¿acaso debería estar contento por ello? Pues gracias a Dios puedo leer y hasta entender a Shakespeare a profundidad. Y yo tengo, estoy seguro, muchos amigos que si llegara a fracasar, atribuirán cualquier cambio en mi vida y en mi temperamento más a mi humildad que a mi soberbia, a ocultarme en las alas de algún otro gran poeta más que en la amargura de no haber sido apreciado debidamente. O sea que aquí lo que tenemos es, como les digo, a un poeta puro que no tenía consignas, que no tenía referente autobiográfico. A lo mejor vale la pena que empecemos con él. Voy a hacer al revés. Vamos a empezar con Keats, luego voy a ir a Shelley y vamos a terminar con Byron, tratando de ver qué era lo que planteaba él en sus poemas y cuál era el famoso Typical Byronic Hero. Esta es la traducción que hizo Cortázar del poema más famoso de Shelley, que es un poema que se llama Oda a un ruiseñor. En esta Oda a un ruiseñor, les digo así rápidamente, no está ahí desgraciadamente, pero luego con Gaby luego se los voy a mandar por internet, igual que les voy a mandar yo creo que un par de poemas más. Bueno, de todos modos les voy a dar así como el contexto. Es verano, el poeta solo, o sea, vamos a decir el alter ego, el yo poético, como me gusta comentarle a mí, se encuentra un atardecer. Ustedes saben que los ruiseñores se supone que cantan nada más o en la madrugada o en el atardecer, y muy pocas veces se ven. Es muy difícil identificar a un ruiseñor porque se identifica sobre todo por su canto, que es un canto extraordinario y que es, vamos a decir, el pájaro por excelencia de los poetas, ¿no? Entonces, el poema, como les digo, él está tranquilamente en su casa cuando empieza a escuchar el canto del ruiseñor y entonces empieza a hacer una serie de reflexiones, que es lo que vamos a leer aquí.
Me voy a saltar la parte de inglés porque si no, no vamos a acabar, pero ahí les va. Esto con la ventaja de que esta es la traducción de Julio Cortázar. Dice así, dice, el corazón me duele y un torpor soñoliento aqueja mis sentimientos como si hubiera bebido cicuta. A ver, déjenme ver si no empecé un poquito más atrás. No, sí está bien. Sí, empieza así. Entonces, el corazón me duele y un torpor soñoliento aqueja mis sentidos como si hubiera bebido cicuta o evaporado hasta el fin un espeso narcótico. Hace un instante hundiéndome en las aguas del Eteo. Yo les he comentado que era muy común entre los románticos que utilizaran agentes externos para evadirse de la realidad. Aquí lo que él hace es, empieza a oír el canto del ruiseñor y por eso dice el corazón me duele y un torpor somnoliento aqueja mis sentidos como si hubiera vivido, dice cicuta, o apurado hasta el fin un espeso narcótico. O sea, entra el poeta en una suerte de trance. Y luego dice, pero no es por envidia de tu dichosa suerte, está refiriéndose al ruiseñor, ¿no? Sino por ser demasiado feliz en tu felicidad. O sea, lo primero, ahí otra vez, es la relación que vamos a tener con la naturaleza. Y entonces el pájaro, que digamos el ruiseñor, que no es consciente de su felicidad, logra imbuirle la felicidad al poeta. Dice, tú que livianamente alada dríada de los árboles, así le llama el ruiseñor, alada dríada de los árboles, en algún sitio melodioso de verde hayal e innumerables sombras, con henchida garganta le cantas al verano. Esta es, digamos, la primera estrofa. Y luego dice el poeta, beber un sorbo de vino refrescado. O sea, el canto es como beber un sorbo de vino. Largo tiempo en lo hondo de la tierra, con el sabor de flora y de los verdes campos, de la danza, la canción provenzal y el soleado júbilo. ¿No? O sea, va haciendo asociaciones en el sentido de que empieza pensando que el canto del ruiseñor es primero como una droga, después es parte, digamos, de un júbilo, después como si fuera un vino, ¿no? Dice, aquí donde los hombres se sientan para oír sus mutuas quejas. A ver si no me... Pues hay una partecita aquí. Sí. Sí, bueno, es que lo tiene fragmentado, pero dice, bueno, aquí donde los hombres se sientan para oír sus mutuas quejas, o sea que él se da cuenta de una diferencia importante que es el placer que le está brindando el canto del ruiseñor y luego también las penas que de alguna manera aquejan a los hombres. Y de pronto tiene esta partecita donde dice, lejos, lejos, pues volaré hacia ti, no en el carro de Baco y sus leopardos, sino en las invisibles alas de la poesía, aunque la torpe mente vacile y se demore. Quiere huir, dice, como si él fuera también un pájaro, volar hacia el ruiseñor, y cuando dice no en el carro de Baco, quiere decir sin nada de por medio, sin vino, ¿no? Solo utilizando, dice, las invisibles alas de la poesía, aunque la torpe mente vacile y se demore. Y luego dice, pero no hay luz aquí, salvo las que pero no hay luz aquí, salvo la que del cielo las brisas soplan. Y después dice, oscuramente escucho y estuve muchas veces un poco enamorado de la apacible muerte. Él está muy consciente de que él se va a morir y en cierto modo tiene esa parte un poquito consciente, digamos, de la proximidad de la muerte, poco mórbida, ¿no? Y le di suaves nombres,
en pensativas rimas, para que llevaran al aire mi sosegado aliento. Ahora más que nunca, morir es plenitud, cesar a medianoche sin dolor. Son todas las asociaciones que tiene en ese momento el poeta, simplemente escuchando el canto del ruiseñor. Y luego esa es una de las partes que más me gusta, donde dice el propio poeta, entre estas ideas, asociaciones que van llevándolo de un tema a otro, dice: la voz que oigo esta fugaz noche fue oída en antiguos días por el emperador y el rústico. Quizá el mismo canto que se abrió camino hasta el triste corazón de Ruth, cuando añorando su patria, detúvose llorando en el trigal ajeno. Aquí, esto lo ha comentado también Borges, hace que ese ruiseñor, este es un ruiseñor específico, una tarde de verano en Inglaterra, en donde él oye un ruiseñor y entonces le va creando todas las imágenes. Pero de pronto ese ruiseñor se convierte en todos los ruiseñores del mundo. Y dice: la voz que oigo esta noche fugaz fue oída en antiguos días por el emperador y el rústico. Quiere decir, lo han escuchado por igual los pobres que los ricos. Y luego hace una referencia a una cita bíblica. Se refiere al libro de Ruth, donde dice: quizás el mismo que se abrió camino hasta el triste corazón de Ruth, cuando añorando su patria, detúvose llorando en el trigal ajeno. O sea, dice, quizás hasta los grandes personajes de la Biblia, oyendo al ruiseñor, le dieron esta esperanza de llegar, digamos, a la tierra prometida. Y luego dice: fue aquello una visión, un sueño de vigilia, la música se ha esfumado, estoy despierto o duermo, porque de pronto todo eso que ocurre mientras el ruiseñor canta cesa. Y dice: fue una visión o un sueño de vigilia. Dice: la música se ha esfumado, estoy despierto o duermo. Como la primera asociación había sido que era como si hubiera bebido algún narcótico, él mismo se pregunta si eso que le ocurrió fue nada más algo que imaginó. Y luego termina: oíd ahora, empieza el ruiseñor su canto de las aves. A ver, perdón, es que como está roto aquí. Sí, oíd ahora, empieza el ruiseñor su canto, de las aves el más sonoro y melancólico. Melancólico, dices, oh pensamiento vano, en la naturaleza no hay nada alegre, no hay nada melancólico. Luego, es el alegre ruiseñor que cierra y apura. Perdón, no, discúlpenme, es que aquí ya es otra cita. No, dice... sí, fue aquello una visión, un sueño o un sueño de vigilia. La música se ha esfumado, estoy despierto o duermo. Perdón, permítanme remitirme nada más al final. Sí, que es exactamente, ¿no? Ya cuando él ve que el ruiseñor ha dejado de cantar, es cuando se pregunta, ¿was it a vision or a waking dream? O sea, ¿fue aquello una visión o un sueño de vigilia? La música se ha esfumado, estoy despierto o duermo, ¿no? Un bellísimo poema, me apena un poco que lo leí un poco fragmentariamente porque no viene de corrido en el libro de Cortázar, pero creo que da una idea, digamos, del tipo de poesía que él escribía. Como les digo, esta suerte de revelación que sufre es un momento efímero que lo lleva a muchísimas ideas todas interesantes porque están relacionadas con la belleza. De pronto el pájaro deja de cantar y la pregunta que él se hace es nada más, ¿estoy soñando o fue una realidad? Ahora sí les voy a pedir que veamos rápidamente, si lo teníamos aquí,
la Oda al viento del oeste, que yo creo que también es muy interesante. Ahí vamos a ir al revés de como estábamos, porque es la manera como Shelley, así como Keats se va a identificar con el ruiseñor, Shelley se va a identificar con el viento del oeste. El viento del oeste, en cierto modo, es un viento huracanado, no es un viento tranquilo, no es un viento suave, no es una brisa. Y entonces vamos a ver en esta versión cómo dice: oh desatado viento del oeste, aliento sustancial de los otoños, tú por cuya presencia invisible las hojas muertas son como espectros conducidos por un mago que huye en multitudes fétidas amarillas y negras, pálidas y delgadamente rojas. Oh tú que arrancas el oscuro lecho invernal donde yacen las aladas semillas abatidas y frías como un cuerpo en su tumba, hasta que tu celeste hermana en primavera toque sobre la tierra que sueña su clarín y llene conduciendo capullos como copos en el aire con vivos matices y colores el llanto y la colina. Es, digamos, los tres poemas, bueno, los dos poemas que estamos viendo aquí, se parecen, solo que mientras Keats se va a identificar, como les digo, con el pájaro, llamémosle el pájaro de la poesía, con el dulce canto del ruiseñor, aquí, muy en su personalidad también, él se va a identificar con este viento huracanado. La parte más importante es la que sigue, donde dice: espíritu salvaje que por doquier te mueves, conservador y destructor. Parece que está hablando del mismo, ¿no? Óyeme, tú, a cuya corriente entre la abrupta conmoción del cielo se arrojan nubes desatadas como las hojas de la tierra caen de las unidas ramas del cielo y del océano, arcángeles de lluvia y de relámpago, ahí están extendidas sobre la superficie azulada de tu aéreo oleaje, igual que la brillante cabellera alzada en la cabeza de alguna fiera ménade, donde la oscura margen del horizonte hasta la cumbre del cenit, las vedijas de la inmediata tormenta. Tú, funerario, no, el funerario canto de la noche agonizante, del cual será esta noche techadora de un vasto panteón abovedado, con todo tu poder de vapor reunido, en cuya densa atmósfera el fuego y el granizo, la lluvia oscura, el fin estallarán. Óyeme, oh, óyeme, tú que el azul Mediterráneo despertaste del sueño estival en el que yace por la rueda, arrullado de su agua cristalina, al lado de la isla de Pumita, del Golfo de Bahía, y que has visto en sueños viejos palacios, viejas torres, estremecidas dentro de la intensa diurna luz de la ola, totalmente cubiertos de musgos azulados y de flores tan dulces que el sentido de pintarlos se pierde. Se está refiriendo todo el tiempo al viento, tú, ¿no? Al viento huracanado, tú, por cuyo sendero las alisadas fuerzas del Atlántico se abren en canal, mientras allá abajo la floresta marina y los fangosos bosques que llevan puesta la marchita fronda de los océanos conocen tu voz y de repente encanecen de miedo, tiemblan y se desnudan. Escucha, si yo fuera una hoja muerta, o sea, él quiere que ese viento lo atrape, una comunión con el viento, ¿no? Si yo fuera una hoja muerta, la cual pudieras llevarte, si yo fuera una rápida nube para volar contigo, una ola que palpitara bajo tu ímpetu y compartir la fuerza de tu impulso, aunque con menos libertad que tú, oh incontrolable, si al menos me encontrase en mi niñez y ser pudiera el camarada de tus errantes viajes por el cielo, como cuando ganarle a tu vertiginosa velocidad apenas parecía una ilusión. Yo nunca, en mi triste miseria, habría dirigido a ti mi ruego. Oh, elévame, lo mismo que a una ola, lo mismo que a una hoja, lo mismo que a una nube. Yo caigo en las espinas de la vida, yo sangro. Un gran peso de horas ha vendido y encadenado a alguien cual tú, rápido, indómito y soberbio. Noten el rápido, indómito y soberbio. Conviérteme en tu lira como al bosque. ¿Por qué no, si mis hojas como las suyas propias se están cayendo? El tumulto de tus potentes armonías tomará de los dos un acento profundo de otoño.
dulce en medio de la pena. Sé tú, espíritu indómito, mi espíritu. O sea, quiere igualarse, como les digo, con la fuerza del viento del huracán, del viento huracanado, ¿no? Y le pide que quiere que sea como su espíritu. Sé tú, yo, la violencia, lanza mis pensamientos muertos sobre el mundo como marchitas hojas para alumbrar un nuevo nacimiento. Y por la magia de este poema, porque aquí los tres siempre van a estar muy conscientes de que se trata de un poema, y por la magia de este poema, esparce como desde mi corazón no extinguido cenizas y chispazos, mis palabras en medio de los hombres. Sé, a través de mis labios, por la dormida tierra, la trompeta de una profecía. Oh viento, cuando el invierno viene, primavera no debe de andar lejos. Como les digo, yo creo que en términos de la personalidad poética, para que vean cómo se unen la personalidad poética y la personalidad de la vida real. O sea, Shelley se identifica, así como Keats, con un ruiseñor que, como les digo, es una imagen de la poesía. Shelley se va a identificar fundamentalmente con el viento huracanado, con toda su furia, quiere que lo arrastre como si fuera una hoja, un poco como fue su vida. Por último, voy a hacer una pequeña referencia a Byron, sobre todo la parte que les decía yo que es el héroe típico byroniano. Hay tres poemas muy importantes que son los que dan esta imagen. El primero se llama Como un servidor Lara, que es una suerte de romance autobiográfico en donde se describen algunas características de este tipo de héroe, del típico héroe byroniano. No está desgraciadamente entre sus hojas, pero después me pondré de acuerdo con Gaby para también enviárselos a los que les interese. Fíjense cómo describe a su personaje que de nombre Lara, pero que en realidad es como si fuera él mismo. Dice Byron: inexplicablemente aparecían en él mezclados mucho de lo que podría amarse y odiarse. Su silencio formaba un tema favorito de conversación. Examinaban y trataban de adivinar quién era, quién había sido Lara. Lo que era, lo ignoraban. ¿Quién era ese desconocido que, salvo por su estirpe, andaba por el mundo? ¿Un odiador del prójimo? Y no obstante, con algunos podía ser alegre entre los alegres, pero si al sonreír se le observaba de cerca, su alegría se desvanecía y se veía despreciativa. La sonrisa llegaba a sus labios, pero no lo trascendía. Su risa nunca tornaba risueños sus ojos, y sin embargo, a veces cierta dulzura se infiltraba en su mirada, como si su corazón no fuese duro de por sí. Pero en cuanto lo advertía, su espíritu se rebelaba por mostrarse indigno de su orgullo y asumía un talante duro por haberse permitido una debilidad que menguase su autoestima. Era como una penitencia que a sí mismo se imponía contra cierta ternura que de algún día le robó la calma por haberse descuidado y le produjo tal dolor que obligó a su alma a odiar por haber amado demasiado, ¿no? O sea, es muy típico Byron. O sea, el hombre, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Un poco satánico, oscuro, cínico, rebelde, apasionado, orgulloso. Vamos otra vez a otra estanza de Lara. Dice: había en él un esencial desprecio hacia las cosas, como si hubiese vivido lo peor de lo peor. Se sentía un extraño en el mundo de los vivos, cual si su espíritu fuera de otra dimensión. Un ser de oscuras tendencias que buscara arrostrar peligros de los que por suerte salía ileso, como le pasaba a Byron también, que estaba todo el tiempo batiéndose en duelos, etcétera, y a veces los podía evitar y salía ileso, ¿no? Pero en vano, porque al recordar su ánimo se alegraba y se lamentaba por tener mayor capacidad de amar que la vida les concede a los demás, ser totalmente intenso, ¿no? Parte de su manera de comportarse era porque sabía que era muy capaz de amar.
Sus primeros sueños de bondad pusieron al desnudo la verdad y una conflictiva madurez siguió a su turbada juventud, como le pasó a él. O sea, fue un joven rebelde, pero su madurez todavía fue peor. Años malgastados en busca de ilusiones, dilapidando atributos en asuntos baladíes y feroces pasiones que desencadenaron su furia, dejando su camino absolutamente desolado y sus nobles sentimientos al desgaire para recapacitar sobre su atormentada vida. Y por último, leo aquí, con demasiado orgullo para ser un mero egoísta, renunciaba a lo suyo en bien de otros, pero ni por piedad ni por deber, sino por una perversa necesidad que lo impulsaba a actuar con secreto orgullo para hacer lo que pocos o ninguno habían osado. Y este mismo impulso, en momentos de tensión, podía inducir su espíritu a un acto criminal, porque así era él también, ¿no? Y si iba más allá o caía más bajo que el resto de los hombres con quienes se sentía obligado a respirar y de los que deseaba alejarse para bien o para mal, para compartir con él su estado mortal. Su mente, detestando esta condición, había instalado un trono lejos del mundo, en regiones más propicias, indiferente a todo lo que pasaba bajo sus pies. Su sangre parecía fluir con más templanza. Más feliz sería si la culpa nunca refulgiera y flotara para siempre por la fría y tranquila corriente. Cierto es que con otros hombres compartía el camino y con ellos actuaba y conversaba. No ultrajaba las reglas de la razón porque su locura no se hallaba en su cabeza, sino en su corazón. Y poco divagaba en el hablar, ni expresaba sentimientos que acaso pudieran ofender. Y luego en Childe Harold, que es la obra que le dio más prestigio, dice algo así también que es muy interesante. Dice, se parecen Lara, Childe Harold y luego un poquitito que vamos a ver de Don Juan. Dice, pero demasiado pronto, este es Childe Harold, el otro era Lara, pero demasiado pronto se dio cuenta que era el más incapaz de los hombres para tratar con el hombre. O sea que siempre se sentía, yo digo, era un poco un misántropo, ¿no? Odiador de la humanidad, ¿no? Demasiado pronto se dio cuenta de que era el más incapaz de los hombres para tratar con el hombre con quien tenía poco en común. Desacostumbrado a obedecer sus pensamientos sobre los otros, aún con el espíritu atemperado que le dio su juventud y guiado por sus propias convicciones y sin mayor obligación, se negaba a aceptar cualquier dominio sobre su mente que proviniera de aquellos espíritus contra los que él se rebelaba. Orgulloso en la desolación, buscaba una vida para sí y respirar al margen de la humanidad. Fíjense nada más de ahora, dice, donde se alzan las montañas, allí encontraba a sus amigos. Donde ruge el mar bravío, allí estaba su hogar. Donde priva el cielo azul y refulge el sol, allí encontraba la fuerza y la pasión para bregar. El desierto, el bosque, las cavernas, las olas batientes eran para él sus fieles compañeros. Hablaban un lenguaje común, más diáfano que la lengua de su propia tierra, que con frecuencia abandonaba por las páginas que los rayos del sol reflejan sobre un lago. Autoexiliado, Childe Harold vuelve a su vagar sin esperanza alguna, pero con menos desazón. El solo saber que vivía en vano, que todo acabaría en tanto llegara a la tumba, hacía que sonriera con desprecio, y aunque pareciera terrible, como si se tratara de un naufragio, y los marinos desesperados afrontaran su destino, ahogándose sin más remedio con el barco a pique, le producía cierto placer al que no le daba importancia alguna. O sea que era como les digo, orgulloso, apasionado, yo digo antigregario en el sentido que no se sentía a gusto con el resto de los hombres, egoísta, sin esperanza, bueno, satánico. Ya no nos dio demasiado tiempo para hablar de Don Juan, nada más le voy a hacer un par de referencias, porque ese es un mito muy famoso, tiene, nada más tal vez para terminar con ustedes, el principio que es realmente interesante, porque aquí ya
Byron empieza a utilizar sobre todo el humor. Va a ser sobre todo sarcástico, va a ser punzante, va a ser paródico. Y de pronto, vean, nada más con esto vamos a culminar, el tono, otra vez podríamos decir que es un poco whimsical, si se acuerdan lo que estuvimos hablando la vez pasada de whimsicality, donde dice, el yo poético dice, busco un héroe, búsqueda poco frecuente, cuando cada año y cada mes se inventa uno, hasta que tras saturar las revistas con su palique, la gente descubre que no era auténtico. No voy a molestarme en ensalzar a uno de estos. Por contra, prefiero a don Juan, nuestro viejo amigo, o sea, el Juan como les digo, del gran mito. Todos lo conocemos en la pantomima, enviado al infierno un poco antes de tiempo. Y luego dice, grandes hombres vivieron antes que Agamedón y después eminentes en valor y sabiduría, e igualmente poderosos, aunque ninguno como aquel de tanto brillo en las páginas del poeta, así cayeron en el olvido. No condeno a nadie, pero no encuentro quien sea ahora idóneo para mi poema, es decir, el que ahora empiezo, así que según dije, la emprendo con Juan. Y luego empieza a platicar cómo era don Juan, etcétera, y pues como se imaginarán ustedes, el punto climático es cuando adquiere a su primera presa. Dice, érase un día de verano, un 6 de junio, me gusta ser preciso con las fechas, todo eso es irónico, ¿no? No solo de época y año, sino hasta del mes. Hay una casa de postas donde el destino cambia los caballos y así la historia varía su onda y los va espoleando por imperios y territorios sin dejar más que cronología al cabo, salvo las lobregueces teológicas. Pensaba en su fuerza y en la juventud de Juan, en los débiles que son los temores del recato, en la virtud victoriosa, en la realidad doméstica y en los 50 años de don Alfonso, porque a la mujer que se va a ligar está casada con una mujer de 50 años, ¿no? Y entonces dice, bien desearía yo que así no fuera, pero a esta edad rara vez se hace uno querer y en toda ocasión, ya bajo el sol o nieve, discorda con el amor, aunque abunde el dinero. Dice, sentíase Julia, que es como les digo la primera, sentíase Julia, honrada, virtuosa, amada y protegida por don Alfonso, pero en su fuero interno juraba por todos los votos posibles bajo la capa del cielo que nunca mancillaría el anillo que llevaba ni se abandonaría a un impulso que la honestidad reprobara, y ponderando todo esto y mucho más, percibió cómo una mano de don Juan se colocaba en la suya de improviso y casi por error llegó a confundirla con la de ella. Sin darse cuenta, Julia, afirmó la otra, que jugueteaba con las trenzas de su cabello, y su aire distraído parecía evidenciar que no podía evitar contienda con sus ideas. Fue un patente error de la madre de Juan dejar juntos a esta pareja imprudente, ella que tanto tiempo veló por su hijo. Yo estoy convencido de no haber obrado igual. La mano que iba tanteando la de Juan poco a poco, suavemente, aunque segura, confirmó su caricia como diciendo, por favor deténme. Sin duda que ella solo quería que su mano quedara abarcada en platónica opresión. Se hubiera estremecido como ante un aspido un sapo, si hubiera imaginado que todo aquello provocara sentimientos tan peligrosos a una esposa honesta. Ignoro qué pensaba Juan de todo aquello, pero lo que hizo es justo lo que haríais vosotros. Sus tiernos labios le agraciaron con beso complacido, para luego avergonzarse de su dicha, conducido a profundo desespero, y como culpable de ello, tan tímido es el amor cuando es nuevo, Julia se ruborizó y animó la cara, mas al intentar hablar, la lengua se le trabó, tenía la voz debilitada. Bueno, pues así sigue la historia y va contando, pero esta es una de las muchas mujeres que don Juan finalmente se liga, pero como les digo, ya aquí Byron es un hombre pues más maduro, más cínico,
más duro, más diabólico, y entonces él un poco se va burlando tanto de su personaje como de él mismo y de la sociedad. Pues muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta sesión. grandesmaestros.unam